Pues tenemos la bendición esta mañana de poder comenzar una nueva serie. Ya me ha tocado estas últimas ocasiones iniciar las nuevas series. Y esta se titula, no sé si ya está por allí todavía, se llama, gracias, Soli Deo Gloria. ¿Dónde hemos escuchado esto de soli o sola? ¿Se acuerdan? Bueno, surgen esta idea de las solas a partir de la Reforma Protestante por ahí del siglo XVI, y eran 5. Gracias. Sola Escritura, sola fe, solo Cristo, Soli Deo Gloria, y se me olvida una, ¿cuál es? Sola Gracia. Sola Gracia. Esas son las 5 solas. Sobre la imagen que ustedes ven que tiene un fondo ahí musical, resulta que tiempo después, en el siglo XVII, hubo 2 compositores musicales muy importantes para la historia y que una de sus características es que al final siempre firmaban Soli Deo Gloria. Y eso a la posteridad, hoy en día, quien quiera o quien puede ver los papeles originales, lee Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Amén. Y con este tema con el que vamos a arrancar, me gustaría que pudieran acompañarme al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16, por favor. Y dice así, Mateo 5, 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Nunca va a ser importante de recordar, amados hermanos, este principio de solo a Dios la gloria. El principio de que todo es de Él, por Él y para Él. Amén. El hecho de que estemos aquí es una evidencia de eso, de que lo hemos creído. Y es que es un recordatorio constante de que Dios, en su majestuosidad, Dios en su naturaleza incomprensible para lo humano, incomprensible para nuestro ser, se ha extendido al hombre y ha decidido revelarse a nosotros. Qué gran regalo, amados hermanos, qué gran regalo. Y ya veremos más adelante cómo esto se vuelve en algo maravilloso. Como doctrina, como un credo, como parte de nuestra esencia como creyentes, quiere decir de que buscamos que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y la contraparte sería que todo lo que hagamos sea para una glorificación de nosotros. ¿Se dan cuenta? Son los 2 polos. La gloria a Dios, la gloria a nosotros mismos, el enaltecimiento a nosotros mismos. Tenemos estos 2 caminos y con este principio podemos empezar a ver, ok, ¿hacia dónde va esto de solo la gloria a Dios? Entonces, como comunidad de fe, podemos estar motivados e inspirados constantemente a rendir honor a Dios en nuestras acciones cotidianas. Hubo un detalle muy interesante a partir del Renacimiento, hablando de historia. Y en este periodo, amados hermanos, de la historia, en el siglo XVI aproximadamente, hubo muchísimos cambios. La humanidad venía de una serie de, déjenme decirlo así, como de oscuridad intelectual. No dejaban avanzar a la ciencia, es más, ni al arte, ni a la cultura, ni a la educación. Es más, las enfermedades estaban por todos lados, la edad promedio de vida estaba entre los 35, 40 años, o sea que quien llegaba a 41 era longevo, ¿no? Era ya santo Dios. Es ya muy anciano, ¿no? Precisamente porque había muchas deficiencias médicas, etcétera, etcétera. Cuando entra este periodo, en el siglo XVI, todo empieza a cambiar. Empieza a haber una apertura más para la ciencia, una apertura para el pensamiento humano, una apertura para la alfabetización, para el arte, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva con un artista de este periodo llamado Miguel Ángel, por ejemplo, en el cual retrata esta pintura llamada La Creación. Y tenemos a Dios muy fuerte, sumamente fuerte, y a un Adán también muy fuerte, mostrando esa belleza del cuerpo humano, extendiendo sus manos. ¿Cuántos han visto esa pintura? Es sumamente popular, ¿verdad? Pero en esta pintura vemos que los autores o el autor no era creyente. Y él en su mente, y le
pensamiento cultural de esta época fue, bueno, ya tuvimos 1000 años en los que nos dijeron que Dios era lo único en lo que debíamos pensar, pero nos damos cuenta que hay muchas cosas que no nos estaban dejando ver. Entonces este pintor crea el fondo donde está Dios a la forma o a la manera de un cerebro diseccionado. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron cómo sí parece? Entonces para el autor dice, Dios es el razonamiento. Dios es el razonamiento humano. Ahí está Dios. Qué juego, ¿verdad? Y eso está en la Capilla Sixtina, híjole. ¿Ok? Dios, esta revelación todopoderosa, majestuoso, este ser, este personaje que ha sido el hilo que unifica tantos países, tanto progreso humano, estos autores, y en este periodo se acentúa la idea de que es el razonamiento humano. Entonces, la idea de Soli Deo Gloria empieza a mutar. Ya no es solo a Dios la gloria, es al hombre, porque tiene la capacidad de pensar, de entender, de razonar, de descubrir. ¿Dónde está Dios entonces? ¿Para qué lo necesitamos? Si con el pensamiento podemos entender todo. Este periodo no podemos decir que comenzó y se terminó. Ni siquiera podríamos decir que la idea de centrar la atención de la existencia en el hombre comienza aquí. Es algo que el hombre siempre ha batallado. Y para muestra recordemos a Adán y a Eva, ¿no? Con esta misma idea, con este mismo principio. A partir de ahí se acentúa a lo largo de la humanidad esta lucha, este pasarse la bolita de a ver quién merece el honor y la gloria, quién tiene la razón, en dónde se encuentra la razón. Comienza esta lucha por el protagonismo, pero también por el motor de las acciones, la motivación de las acciones. A partir de este principio, podemos proyectar e imaginar que hoy en día podemos procurar entender lo que implica dar la gloria a Dios. Lo entendemos. Tenemos una idea, o por lo menos no es algo que no sabemos si lo estamos haciendo todo el tiempo. No sabemos si es una condición de nuestra vida. Es como Agustín decía del tiempo. Si no me preguntan qué es el tiempo, bueno, con esta idea podemos ver entonces que la gloria de Dios es natural de Él, pertenece a Él. Cuando alabamos a Dios, lo que realmente hacemos es darle o es reconocer la gloria que Él ya tiene. Nosotros no se la damos, es de Él. Cuando glorificamos a Dios, estamos reconociendo que Él ya es glorioso y exaltado. Sin embargo, no podemos anunciar estas virtudes si no las conocemos. ¿Con qué fundamento podemos decirlo con toda certeza si no lo hemos experimentado o no las conocemos? Y es que aquí tenemos algo interesante. Si me acompañan al capítulo 21 del primer libro de Crónicas, vamos a ver un caso muy interesante. Comienza así. David hace un censo, un conteo. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. ¿Quiere decir que Satanás provoca los censos? No. Solamente dice que se levantó contra Israel y provocó, invitó, incitó, le dio la idea a David de que hiciera un censo. De modo que David le dijo a su general Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Bérseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero, ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos?
¿por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo, así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1.100.000 guerreros que podían manejar una espada y 470.000 en Judá. Ya era una población muy grande. Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo, porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Siguiente parte. Juicio por el pecado de David, versículo 7. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Versículo 9. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente, el profeta de David, y le dio este mensaje: ve y dile a David, entonces dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. Versículo 11, de modo que Gad fue a ver a David y dijo: estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor quien me envió. Si quieres saber qué pasó, vaya al versículo 13. Pero aquí nos vamos a quedar nosotros. Ahora, amados hermanos, la acción de hacer un censo, de contar un ejército, por sí sola esta acción no es malo. ¿Dónde está el pecado de esto? ¿Dónde está? ¿Acaso no habían hecho ya censos antes en Israel? Ya los habían hecho. La idea de saber cuál era su ejército, el ejército de David, no era mala por sí sola, pero depositar su confianza y gloria en su capacidad militar, depositar su confianza y gloria en algo en lo que él podía enorgullecerse, crecer en soberbia, fue lo que estuvo contrario a la voluntad de Dios. Fue una manera de decir: sí es cierto, Dios, yo sé que estás ahí, yo sé que tengo que darte la gloria, pero quiero contar mi ejército. Quiero poder decir: el rey David, el rey del ejército del 1,5 millones. Su indirecta búsqueda de gloria lo arruinó. Y algo similar sucede con otro personaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo del 21 al 23. Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprender al Señor diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose Jesús, él le dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, apártate de mí, me eres piedra de tropiezo. Ojo, este detalle es clave, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No estás pensando en Dios, no estás pensando en cómo se va a glorificar Dios. Tienes una idea que tú en este momento estás diciendo: para mí es mejor mi idea, Señor Jesús, es mejor mi idea porque te amo. La motivación puede ser buena, pero está lejos de la voluntad de Dios, pero está lejos de entender cuál es el plan del Señor. Fue una decisión arrebatada. Definitivamente, si tenemos al Señor y nos dices que me van a matar, me van a lastimar, diríamos: no, Señor, que esto no te pase, no quiero que sufras de esta manera. Sin embargo, un pensamiento difícil
pero que hubiera glorificado a Dios sería: estamos contigo, Señor. Es tu voluntad, es la voluntad del Padre, que Dios se glorifique en esto que puede ser doloroso. Qué difícil, porque en ambos casos no vemos de primera instancia una actitud negativa que podríamos condenar. No vemos en primera instancia una actitud que podríamos juzgar. Sin embargo, están alejadas de lo que el Señor quería, de lo que el Señor merecía como gloria. Su acto fue una reacción natural, pero ¿dónde queda entonces el rendir la gloria a Dios? La cosa es que después Pedro, en su carta, capítulo 4, versículo 11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Yo creo que aprendió. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 La realidad es que si nuestra motivación y nuestro motor no es rendir la gloria a Dios, no es que nuestro Señor, que nuestro Dios se glorifique, estamos expuestos a evidenciar que no le conocemos. Si nuestra motivación no es que nuestro Dios sea glorificado, estamos expuestos a evidenciar que estamos lejos de Él. Que mis decisiones surgen de otra motivación que no es la gloria de Dios, que no es la conciencia de saber quién es Dios. Y por consecuencia, amados hermanos, empezar a tomar estas decisiones continuamente en nuestra cotidianeidad, en nuestro diario vivir, vamos a ver que comienza a generarse en nuestros corazones y mentes un sentido de soberbia, un sentido de insatisfacción, de descontento en todo lo que nos rodea. Es decir, si nuestra motivación y forma de ver la vida no está en glorificar a Dios, vamos a combinar con un sentido de vacío. Y por ahí hay una imagen sobre el vacío. Esa, miren, tremenda escultura. Se llama el vacío del alma. Es en esos momentos, amados hermanos, cuando podríamos decir: creo que estoy bien, creo que tengo lo suficiente, pero algo me falta. Siempre hay un algo que no me deja estar. O puede ser: estoy batallando con todo, pero aunque estoy batallando con todo, sigue habiendo algo que no me deja ser. Si nuestra motivación, si en nuestro corazón y en nuestra mente no está esta idea, vamos a caminar frustrados. Vamos a caminar con un vacío que no vamos a poder llenar con nada. Nada. En lo práctico quizá solo observamos lo que no está bien. De repente nos da por encontrarle detalle a todo, amados hermanos. De repente nos da por no encontrar paz. Tener de alguna manera muchas cuestiones resueltas, pero al mismo tiempo no encontrar paz, no encontrar esa satisfacción. Y es que buscar la gloria de Dios, rendir honor y gloria a Dios en nuestra cotidianidad, implica fundamentar para nuestra vida un propósito que no nació ayer, es un propósito eterno. Es un propósito maravilloso, es un propósito que nos llena de identidad. Y vamos a considerar que propósito en nuestra vida no es lo mismo que funcionalidad o actividad. ¿En qué sentido lo digo? El propósito de una silla es sentarnos. Sin embargo, si yo necesito sostener una puerta, me funciona para sostener una puerta. ¿La silla fue creada para sostener la puerta? No. ¿Me sirve para eso? ¿Funciona? Sí, pero no es su propósito. Lo mismo con nuestras vidas. Podemos ser funcionales, pero nuestro propósito no es solamente ser funcionales. El hombre no fue únicamente
para encontrar, no fue únicamente creado para encontrar satisfacción en lo que hace. No es lo único, sino encontrar satisfacción y plenitud en Dios. El propósito, nuestro propósito en Dios, es la razón de lo que somos. La gloria de Dios no es solamente un conjunto de características o cualidades que Dios posee, sino también la gloria de Dios es saber que solo le pertenecen a Él, que solo es de Él. Si queremos, amados hermanos, vivir para su gloria, entonces debemos reflejarlo a través de nosotros. Al vivir para la gloria de Dios, el Señor no cambia, no es más gozoso ni más completo, porque Él ya lo es. Quien está más gozoso y más completo somos nosotros. Al rendir la gloria y el honor a Dios, Dios no se hace más fuerte ni más glorioso, pero nosotros encontramos propósito. Nosotros llenamos vacíos. El Señor llena ese vacío que solo Él puede llenar. Tener en nuestra mente y en nuestro corazón la idea de y gloria a Dios es lo que nos va a dar estabilidad. ¿Por qué? El universo, amados hermanos, la creación, este mundo que nos rodea, que podemos tocar, podríamos ver a partir del Renacimiento, comienza una serie de experimentos que lo han visto en películas, en noticias. Se descubre que la Tierra no es el centro del universo, se afirma que además del Sol hay otras estrellas, que la Tierra no es plana, y cuántas más cosas que hoy podríamos decir, pues es obvio. Pero si nosotros trasladamos este pensamiento a nuestra actualidad, tenemos que reconocer, y esto no es nuevo, que la comunidad científica, cada descubrimiento sobre la existencia, no puede tener más respuestas, tiene más preguntas. Y así va a ser. Así va a ser. Porque la forma de entender va a ser mediante la fe. La forma de encontrar el propósito a la existencia únicamente es de otra. Clama la gloria de Dios, amados hermanos. Cuando en algún momento de contemplación miras el cielo y ves las lunas de estos días, qué cosa. Los cielos de Sonora, son maravillosos los atardeceres de este hermoso estado, hermanos. No hay comparación con estos atardeceres. Y la forma de las nubes, los colores que se ven en el cielo, solo son una pequeña pincelada en la que el Señor muestra su gloria. Y lo maravilloso de esto es que nosotros somos parte de esa creación. Nosotros somos parte de esa sinfonía, de esa armonía que el Señor ha creado. El hombre, amados hermanos, fue creado al igual que este mundo para la gloria de Dios. Ese es el propósito. Fuiste creado para la gloria de Dios. Fui creado para la gloria de Dios. Dile a tu hermano que está al lado, fuiste creado para la gloria de Dios. Fuiste creada para la gloria de Dios. Para eso fuiste creado. Y de la misma manera, amados hermanos, que un águila fue creada para volar y no para nadar, que un pez fue creado para surcar el océano y no para excavar en la tierra, el hombre no va a encontrar su sentido y su plenitud hasta no entender que su propósito es glorificar y gozarse en Dios. No va a encontrar plenitud. Por eso podemos ser funcionales como la silla, estar funcionando, pero ese no es nuestro propósito. Ahí no termina nuestro propósito. Amén. Ya que Dios creó al hombre a su imagen, el propósito del hombre no se puede cumplir si está apartado de Él. No podemos. El hombre sin significado se envuelve en sí mismo, se encierra en sí mismo, pero no crean que es una jaula de oro, en un paquete muy pequeño, que le pierde el sentido a la vida, que le encuentra solamente los lados oscuros. El hombre y la mujer que no se ha encontrado con Dios
va a ver la vida de esta manera, viendo siempre lo negativo, en una frustración constante, en un anhelo de estar bien, en un anhelo de estar mejor siempre, que no va a saciar, porque solamente está funcionando, no está cumpliendo su propósito. Hubo un hombre muy sabio en la palabra, el rey Salomón. Él intentó vivir en algún momento de su vida para su propio placer, para su propia gloria. Y vaya que la misma historia nos deja saber tantas leyendas acerca de este personaje, de la manera en la que se extendía su gloria o su reino o su poderío, ¿no? Algo inalcanzable. Y sin embargo, al final de la vida, este hombre sabio llegó a la conclusión de que la única vida valiosa es una vida de honor y de obediencia a Dios. Salomón, con toda su gloria, con toda su riqueza, con toda su sabiduría, encontró que el sentido es estar con Dios, es glorificar a Dios. Esa fue su conclusión. Después de poder probar, experimentar, viajar, conocer todo lo que pudo de ese mundo, concluye con eso. Y es que, amados hermanos, vivir para honrar a nuestro Señor es convertirnos o es imaginarnos que somos la luna. ¿A poco no es hermosa la luna, amados hermanos? Es bellísima. Sin embargo, ¿qué creen? La luna no tiene luz propia. Si no hubiera un algo que reflecte la luz, no veríamos la luna. Es el sol, la luz del sol, que hace que la luna se vea, que la luna se reflecte. En la medida en que reflejamos más y más definida la imagen de Dios, estamos viviendo para su gloria. Es algo que se va a ver como la luna. Nosotros, la única gloria que tenemos es rendir honor y gloria al Señor, a ese Dios todopoderoso. Glorificar a Dios, amados hermanos, es una actitud visible que da testimonio. No es solamente una idea, no es solamente un sentir. ¿A qué me refiero con esto? Decir que glorificamos a nuestro Señor no puede quedarse solamente en decir o en querer hacerlo. No debiéramos pensar como Agustín con el tiempo. Si no me preguntan, sí sé, pero si me preguntas, pues no sé. Si no me preguntas, sí sé, pero si me preguntas, pues no sé. Vivir para glorificar a Dios no puede únicamente quedarse con algo que queremos hacer o con algo que entendemos, si no nos va a pasar como a Mozart. ¿Y por qué a Mozart? Ahí les voy a explicar una anécdota de este personaje que todos hemos escuchado de la música. Resulta que una vez Mozart era una máquina para componer. A la fecha no se han encontrado manuscritos con tachones y borrones de él. Se dicen las crónicas de él que antes de escribir todo en la partitura, él tenía la pieza en su mente. Él ya la tenía completa aquí y lo único que era funcionar como una impresora humana. Escribía, ahí está, se la daba al copista y el copista sección del violín, sección del cello y repartía. Ese era Mozart. Entonces, una ocasión, un agente le dice, maestro, pues me dijeron por ahí que está componiendo un requiem, pero nosotros le encargamos una ópera, les voy a decir cuál. No escribí cuál ópera. El punto es que a Mozart le encargaron una ópera, tenía que componerla y supo el contratista que estaba escribiendo otra cosa. Entonces le dice, maestro, necesitamos los papeles, necesitamos la ópera, porque Mozart le dice, ya la tengo terminada. Pues ¿dónde está? Pues aquí. Rendimos honor y gloria a Dios. ¿Dónde? Aquí. ¿Cómo se va a escuchar?
¿Cómo van a poder contemplar los demás lo que hay aquí y aquí? Para que se escuchara esta obra magnífica, Mozart tuvo que escribirla. Tuvo que tomar una actitud, tomar acciones. No solamente entenderlo, no solamente saber que lo sabía, tuvo que hacer algo. Mozart decía, aquí está todo lo demás son garabatos nada más. La música está aquí. Decidir tomar una acción de alabanza y de gloria a nuestro Señor, amados hermanos, no puede estar alejada de un involucramiento, de una acción consciente, de un querer hacer, de un meter las manos, de un tener actitudes y actividades como un resultado de. Nadie podía escuchar la ópera que Mozart sí podía, porque estaba en su cabeza únicamente. Si nos pensamos, claro que yo rindo gloria a Dios en mi mente y en mi espíritu, nada más, pero no hay algo que pueda ser como testimonio, pero no se está reflejando la gloria de Dios en tu vida, en todo lo que hacemos. Entonces, nos falta un poquito más. Estamos siendo funcionales, pero no estamos viviendo nuestro propósito. Una visión, un motor, de nuestro actuar, una conducción de nuestro vivir que es visible, que sirve como testimonio. Decidir rendir honor y gloria a nuestro Señor porque hemos visto lo que Él hace, porque hemos querido saber quién es, porque Él se ha revelado a tu corazón, a tu vida, porque Él se ha acercado a ti y te ha llamado por tu nombre. Te amo, soy Dios Todopoderoso, te amo, te quiero conmigo. Y entender esa magnificencia, amados hermanos, tendría que convertirse en ese motor que nos lleva a tomar acciones, que nos lleva a tomar actitudes en nuestra cotidianidad, desde que nos levantamos, desde la manera como le hablamos a la primera persona que vemos en la mañana, desde la manera como afrontamos las dificultades, como afrontamos los problemas, como afrontamos la cotidianeidad, desde lo más sencillo. Ahí es donde se refleja la gloria de Dios. Ahí es donde podemos glorificar al Señor con nuestras acciones. Y entonces sí, como dice Mateo, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén.